Bueno, don Paciano Padrón es venezolano, es historiador, es periodista, ha sido diputado largo tiempo, como 20 años, y es autor de libros muy vendidos y nos visita esta noche. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Bueno, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo ves las cosas en tu país, en Venezuela? ¿Cómo ves a Guaidó, Paciano? Yo veo las cosas bien por lo mal que están. Podríamos decir que lo bueno que está es lo malo que está. Sí. La situación está muy complicada a punto que uno comienza a sentir, como tú lo has sentido, los manifiestas frecuentemente, que estamos al final. Un final que es de horas, de días o de semanas, no sabemos. Sí. Pero en todo caso es un proceso que está culminando con un Guaidó que es sin duda alguna un gran líder, un muchacho surgido con una enorme fuerza, una gran potencialidad, que evidentemente no está exento de errores. ¿Quién lo está? Claro. No hay quien pueda estarlo, pero que vaya conduciendo a mi juicio con muy buen tino. Él dice vamos bien. ¿Tú le crees? ¿Vamos bien? Yo creo que vamos bien. Yo también. No al ritmo que yo quisiera. ¿Qué falta para acelerar el ritmo? ¿Qué le sugerirías a Guaidó? Acabar de entender, y esto no es por parte de Guaidó, yo creo que de la comunidad internacional, que lo que está ocurriendo en Venezuela no es problema nuestro. Jaime, se ha dicho muchas veces, y yo creo que es necesario reiterarlo. ¿Cuál es la situación del país? Es un país que ha cedido su soberanía a fuerzas de las más violentas, sí, extranjeras. O sea, ahí tenemos el narcotráfico internacional operando, sí, con áreas donde no pisa el soldado venezolano. Correcto. Ahí tenemos la guerrilla colombiana, correcto, que encuentra su escampadero, igualmente zonas que son de su exclusiva tenencia, donde los soldados venezolanos no, sí, tienen injerencia. Y tenemos por otro lado a los cubanos. A los cubanos y el terrorismo internacional. Entonces, frente a esta gente que está cubierta con la soberanía nacional, con la bandera nacional, que se manejan con pasaportes venezolanos en la geografía universal, ¿cómo pueden permitir que el señor Maduro se vaya? Con lo cual tú dices, no es un problema de venezolanos a resolver entre venezolanos, es un problema que atañe a América, ¿no es cierto? Atañe a América, claro. Es un país invadido con un liderazgo, sí, actual que ha cedido la soberanía que le ha, sí, entregado, y que evidentemente tienes unos soldados y una fuerza armada que no responde. Sí. Ahora, tenemos aquí un problema, porque, por ejemplo, el Grupo de Lima, ¿no?, que representa a 13 países libres de América, incluyendo Canadá, el Grupo de Lima, en el que participaba México, pero ahora México ya está en el grupo de contacto, desaprueba cualquier forma de uso de fuerza para liberar a Venezuela. Yo creo que ahí tenemos que trabajar muy duro, y trabajar todos, y tú que eres amigo de la libertad de Venezuela y que estás ayudando en esta causa como muy pocos venezolanos, tienes que ayudarnos a generar esa conciencia. A convencerlos, ¿no?, de que están equivocados. De entender que el camino no es... ¿La vía del diálogo es la salida? Evidentemente que no. Claro. La vida de una elección hoy, sin pasar por la transición, sin salir, evidentemente que tampoco. ¿Cuál es la salida entonces? La única salida es, de una buena vez, forzar el que esto pueda hacer. Maduro sabe que si renuncia, si se va, es hombre muerto. Lo van a matar quienes se sentirían traicionados. Por eso sería exactamente repetir la historia en Chile de Allende. Ahora, hay quienes todavía creen que, a pesar del fiasco de la Operación Libertad el 30 de abril, no podemos descartar que en algún momento más o menos pronto otros militares venezolanos, no ya Padrino, otros, hagan el trabajo que Padrino no se atrevió a hacer. Porque, como dijiste al comienzo, la situación está tan mala, tan desesperadamente mala, que no es improbable que unos militares digan, esto se acabó, estamos hartos de Maduro, vamos a apoyar a Guaidó, este país hay que rescatarlo. ¿Tú crees que ese escenario es creíble, es viable? Es deseable, sin duda alguna que deseable, sí. Sin duda alguna. Un 100%. Y yo quisiera soñar que eso realmente se puede hacer. Ahora hay que ayudarlo. ¿De qué manera hay que ayudarlo? Hay que ayudarlo desde afuera. Sí. No hay otra forma. Y yo te escuchaba en uno de tus programas estos días, te escucho siempre. Gracias. Hablar de que es necesario generar una coalición, pero tú dices, una coalición no puede ser los Estados Unidos con los Estados Unidos y los Estados Unidos. Claro. Se trata de que este país pueda tener a su vez el respaldo de otros. Sí.
Yo tengo la impresión de que eso va a llegar, y que va a llegar el momento en que sumado a lo que tú estás soñando, sí, y que yo también, de que haya fuerzas venezolanas, fuerzas militares venezolanas que puedan sumarse, sí, con apoyo lograr extranjero, montar una fuerza necesaria como para hacer lo que hay que hacer. Sí, ahora mira, yo por ejemplo hoy leí el New York Times y en la primera página, a Trump no le gusta ese periódico, pero yo lo leo. La primera página, la oposición venezolana pierde momentum. Momentum, que los ingleses se dice en inglés como, tú sabes, oportunidad, como la oportunidad, ¿no? ¿Tú sientes que está perdiendo momentum Guaidó? Digamos que no es su mejor momento, ciertamente. Tú lo acabas de recordar hace unos minutos, a partir del 30 de abril se generó una caída de expectativas, sí, lo cual es perfectamente normal. Sí, el Times decía que está desinflada. Yo creo que es un poco exagerado. Exagerado, sin duda, decir que está desinflada. Sí. Pero también tú y yo convenimos en que hay un bajón, como los ha habido muchísimos a lo largo de, sí, de esta ya larga lucha de 20 años. Sí. No obstante, en general hay una tensión, unas ganas, una disposición enorme en la gente, en el venezolano, sí, a dar la pelea y a irnos comprendiendo. Los pueblos nos están entendiendo, y cuando el pueblo de Colombia, el pueblo de Ecuador, el pueblo del Perú, Chile, etcétera, sí, han recibido, y Estados Unidos, España, etcétera, han recibido tal cantidad de venezolanos que van conociendo la tragedia, van conociendo sus vivencias y van además padeciendo de esa invasión que no deja sí, de generar problemas también. Es más fácil hoy comprender la realidad venezolana y la disposición a darnos una mano, sí, como la que realmente necesitamos. Ahora, tú has visto hace unos minutos aquí en el programa a Maduro diciendo me traicionan, ¿no? Me traicionan, me dan la puñalada por la espalda, los que me lisonjean tanto. Está claro que está paranoico, desconfiado, que ve enemigos alrededor de él, pero ¿tú sospechas de alguien en particular cuando Maduro dice esto de la traición? No sé a quién efectivamente se refiere. Ahora, lo que sí no tengo duda es que efectivamente se siente muy mal. Se siente traicionado. Y es lógico. Es lógico, si tu ministro de Defensa ha entrado en ese juego, claro, y del cual se devolvió, sí, a tiempo para Maduro, sí, a muy destiempo para la historia, no, evidentemente tiene razones para estar nervioso. Amén de que los cubanos lo van a tener ahí hasta el momento que les sea útil. Eso. En el momento que puedan cambiarlo, lo cambian. Sí. Así como no tuvieron problema, yo lo digo, en matar a Hugo Chávez Frías en el momento que creyeron conveniente hacerlo. Y de esa manera lo despachan en diciembre del año 2012. Del 12. Asesinado. Sí, los cubanos en esto son, digamos, de una maldad profesional. Ellos usan a Maduro hasta que les sea útil. Cuando resulta que es un estorbo, lo van a dar de baja, ¿no? No, por supuesto. ¿Y cuál crees que es el juego de Cabello, Paciano? ¿Tú crees que Cabello tiene una agenda propia? La tiene, pero con muchos temores. Él es un hombre que no tiene el vuelo y la valentía de abrirse su propio camino. Quisiera, por supuesto que lo desearía. ¿Pero tú no crees que aspira a ser presidente, dictador? En este momento no sé si realmente eso está en sus aspiraciones, te lo digo honestamente, sí, porque la situación no está nada fácil. Sí. Ahora, él sabe que él depende hoy de Maduro, depende de ese régimen. Sí. Por eso es que tienen que jugársela hasta el final, por eso es que no hay negociación que valga, ni elección que puedan permitir con la libertad necesaria como para que el resultado refleje la voluntad popular. Claro. Ahí la única salida es forzar definitivamente el fin del régimen. Sí. No hay otra. Y cuando dices forzar, eso equivale a usar la fuerza. A usar la fuerza. Pero una manera de usar la fuerza es llamar al pueblo a salir a las calles. Y esto Guaidó no lo ha hecho, o no de la manera contundente como podría hacerlo, ¿no? Han salido en ciertos lugares esporádicamente, de una hora a otra hora, luego la gente regresa a su casa. No he visto yo que Guaidó haya dicho, bueno, vamos a salir a las calles y nos vamos a quedar en las calles hasta tumbar a Maduro. Yo he escuchado con mucha atención y respeto esa tesis tuya, sí, que también algunos otros comparten, sí, es decir, salimos y sin retroceso, sí, patria o muerte, pase lo que pase, sí, nos echamos hacia atrás. Eso no es fácil en un país con la absoluta inseguridad, claro, que se vive, donde no hay luz, donde no hay comida, donde no hay sostén, donde no hay elementos que te permitan efectivamente poder ir y decir, dale, no te muevas de ahí hasta que eso se logre.
sea, quizá la gente no respondería a la convocatoria. Yo no, como no creo, ni me parece inconveniente eso de huelga general indefinida, porque si no tienes todos los elementos termina rompiéndose, y ya eso lo vivimos en el año 2002 y no me pareció. Yo creo que tiene que ser más bien un movimiento de escalada, de ir y volver, de darle, de tener mucha más consistencia, sin duda que sí. Bueno, mi gran temor es que el régimen le haga daño a Guaidó, es mi gran temor, circulan muchos rumores, tú sabes, han encarcelado a Marrero, luego han encarcelado a Zambrano, generalmente se salen con la suya, ¿no? Y que no te sorprenda que en unos días o en unas semanas traten de neutralizar a Guaidó. En esto son verdaderamente ruines, maléficos. Pero vamos a la pausa y seguimos conversando con Paciano Padrón, un gran observador de la realidad política venezolana. Un aplauso para Paciano. Bienvenidos de vuelta al programa. Estoy conversando con un gran historiador y periodista y exdiputado venezolano, Paciano Padrón. Tú fuiste diputado un largo tiempo. 20 añitos, sí señor. ¿Fuiste feliz como diputado? Mucho. O sea, ¿se puede ser feliz siendo político? Claro que sí, es un camino a la felicidad, a la realización. La política es una vocación de servicio. Sí. Y así tiene que entenderse definitivamente. Raramente se practica de esa manera, tú sabes, ¿no? Es la más excelsa manera de practicar la caridad, decía Pío XII, y ciertamente que lo es. Además la caridad en grande, porque es la caridad para todos. Los políticos que yo he conocido, casi todos servían su propio ego y servían a sus propios bolsillos. Porque el servicio está muy mal entendido. Servicio ignoble, ignoble. Sí, desgraciadamente sí. ¿Y quién es el mejor orador que has visto tú en la política venezolana? Hubo varios. Ahorita no me atrevería a decirte, pero sin duda que hubo varios. Rafael Caldera, mi mentor político, fue un gran orador. Jovito Villalba fue sin duda alguna un gran orador. Andrés Eloy Blanco, el poeta, estupendo, exquisito, que además jugaba con esa intelectualidad y esa altura. Luego, más jóvenes, Pepe Rodríguez Iturbe, y Moisés Moleiro, que fueron de mi época. Cuando cualquiera de ellos hablaba en el Parlamento, se escuchaba el volar de una mosca. Era un espectáculo. Era un verdadero espectáculo, con dos estilos totalmente distintos. Sí. Absolutamente ya casi diferentes. no hay políticos cultos, ¿verdad? Ya casi no hay políticos que lean. Hay poca gente formada, preparada. Los políticos leen el periódico para ver dónde han salido ellos, generalmente en las páginas policiales, ¿no? Pero que lean una novela, un libro de ensayos, un libro de poesía, casi no hay. O sea, los políticos de estos tiempos son muy descerebrados, muy acanallados. Ni hay formación política. Precisamente mañana vamos a bautizar un libro de Eduardo Martínez, que tú tuviste invitado ayer acá, dedicado a Aristides Galvani. Sí. Aristides Galvani frente al comunismo, que recoge las enseñanzas del maestro Galvani, ya no solamente ante el comunismo, contra el comunismo, sino a favor del humanismo, a favor de la democracia. Él constituyó en 1962 un instituto llamado el IFEDEC, el Instituto de Formación Demócrata Cristiana, que sirvió a miles y miles de venezolanos y de líderes de toda América Latina que nos formamos allí. Y por supuesto, bajo la égida del maestro Galvani, la orientación era el servicio. ¿Tú eres demócrata cristiano? Sí, señor. ¿Ah, sí? Sí, señor. Eso me enternece mucho. Qué bueno. Y me enternece mucho porque siempre he creído que un partido político no debería profesar fe religiosa, pero la democracia cristiana es una corriente de pensamiento muy emparentada con el Vaticano, ¿no? Sí. Pero yo desconfiaría de un partido que se llama demócrata cristiano o demócrata musulmán o demócrata mormón o demócrata judío, porque tú dirías, basta con que sea demócrata. La cosa religiosa, eso pertenece al ámbito de la intimidad, pero de esto me he venido a dar cuenta ya de viejo, ¿no? Ya de viejo. Porque si te pones a pensar, a la hora de pagar impuestos no es que solo pagan los cristianos, ¿no? Quiero decir, pagan también los ateos, los agnósticos, pagamos todos, ¿no? Pagamos todos. Dicho lo cual, Chávez, ¿lo conociste a Chávez? Sí, como no, por supuesto. Él incluso llegó a ser, él personalmente, militante de la Juventud Revolucionaria Copellana allá en Barinas, en su liceo. ¿Llegó a ser tu amigo o llegaste a ser su amigo? Sí, como no, hicimos amistad y estuvo en mi casa y yo en su casa y por supuesto es un encantador de serpientes. ¿Estuvo en tu casa ya cuando era dictador o antes de? No, antes de.
antes de comunicador. ¿Y tú veías en él futuro político? Sí, porque era un hombre que, por supuesto, negaba lo que después afirmó. Exactamente el mismo juego de Fidel Castro. Sí. Absolutamente negaba. Decía que no era comunista, etcétera. Recuerdo que en una oportunidad me dijo, tú me temes porque tú piensas que yo soy comunista. Yo soy profundamente humanista y profundamente cristiano, me dijo. Y no hay nada más reñido con el humanismo cristiano que el marxismo. O sea, a Cristo lo usan, con la pobre memoria de Cristo se trafica de una manera muy promiscua. Cristiano Chávez. Ahora, ¿era un buen orador? Aprendió a ser un buen orador, sin duda alguna que sí. Era un orador vulgar. Sí. Vulgar. No tiene una... No tenía abuelo. No tenía abuelo. Pero era un buen orador en la medida en que calaba en el ánimo popular. Claro, era un hombre persuasivo. Sí. Unos discursos larguísimos, 3, 4, 5 horas, que te obstinaban a ti, me obstinaban a mí, eran repetitivos. Pero ¿para quién le estaba hablando? ¿De la Jaime, Paciano? No, no era ese, no éramos el objetivo de él. Él sabía a quién le estaba hablando y tenía que repetir de una y otra manera sus mismas ideas que iba clavando en la conciencia de la gente. En ese sentido, Chávez era un militar atípico, ¿no, Paciano? Sí, definitivamente. Porque el militar no sabe hablar. No. Tú le pones un micrófono a un militar y el militar destruye el micrófono, ¿no es cierto? Sí. Le dispara, le pega un tiro, o sea, lo ve como un enemigo. El militar se cuadra, generalmente. Sí. En cambio, Chávez era un militar verboso, hablantín, ¿no? Mucho, demasiado. Y cada vez peor, ¿no? Sí. Cada vez peor. Y sin conciencia, sin límites, y diría que irresponsable. Sí, porque era despótico. la palabra es un arma, Sí, sin duda alguna que sí, que tenemos que saber utilizar. ¿Y llegaron a enemistarse Chávez y tú o todo se mantuvo en los términos de cordialidad? Cordialidad no puede haber con alguien con el cual estás tan definitivamente. Pero había sido tu amigo. Orientado. Sí, hubo una amistad, yo diría que de coincidencia. Nos encontramos en el kiosco donde se compraban los periódicos porque vivíamos muy cerca. Él no lo sabía ni yo lo sabía. ¿No te ofreció cargos públicos o...? Sí, cómo no. Me ofreció varios cargos públicos, embajadas e incluso la presidencia del Banco Industrial en alguna oportunidad. ¿Y no la aceptaste? Nunca le acepté. Nada. Nada. Te Y le dije felicito. que no quería, que no aceptaría, que yo preferiría ser oído en la calle y decirle las cosas que se estaban diciendo. Sí. Hiciste muy Cosas bien, que no te nunca contaminaste. me escuchó. ¿Qué embajada te ofreció? España fue la primera. España nada menos. Comenzando. Por cierto que quiso hacerme ver la importancia de España. Yo no, si yo la sé. Qué hijo de la miseria, qué hijo de la miseria. Claro, ¿quién le va a decir que no a la embajada de España? Porque en fin, si te ofrece la embajada de Afganistán, uno dice que no, ¿verdad? Esa fue la primera, de Colombia, en algún momento Colombia, ya un un país poco tan más avanzado el querido, tiempo. ¿no? E incluso llegó a ofrecer una cosa que era una locura. La presidencia del Banco Industrial de Venezuela. Claro, Era un banco del Estado, pues, qué sé yo, de banco. No, olvídate. Era simplemente una manera quizás para que me... Sí, de meterte en el tranvía, súbete al tren. No, y que me pudieran basurar ahí unas cosas. Serías un hombre rico. Pero eso no tendría sentido, porque de lo que se trata en definitiva es de esa vocación de servicio. Para mí ha sido clarísima y es la inspiración de Calvaño. Ahí no puede haber otra... Yo te considero un caballero, por eso te he invitado, pero es que el tesoro más preciado que tiene un individuo no es nunca el dinero ni el patrimonio, nunca, ¿no? El tesoro más preciado es su honor. Sin duda. Su decencia, eso no se negocia, no se alquila y no se vende, ¿no es cierto? Y el honor te permite dormir tranquilo. No sé si tú duermes tranquilo, pero yo duermo 10 horas todas las noches, 10. Doña Olga, que lo diga. ¿Quién es Doña Olga? Doña Olga es mi esposa, que está aquí presente. Sí, señor. Doña Olga, ¿duermen bien, Doña Olga? Sí. Demasiado. Te felicito, te felicito. No, gracias. Pues, bueno, es precisamente la tranquilidad de poder hacer las cosas sí. como uno siente que debe hacer. Todos estos ladronzuelos, claro, tienen millones de millones, pero los tienen escondidos y no los van a poder gastar, ¿no es cierto, Paciano? No, imposible. Imposible. No. Además, podrían vivir 3 veces la vida completa y no les da para gastar esa millonada. Pero encima de eso, no lo van a poder gastar. Porque a esta altura están perfectamente claros y determinados dónde están. Sabemos dónde están esos dineros robados y tarde o temprano van a ser confiscados, devueltos a la nación venezolana. Créeme, eso no tiene perdón de Dios. No tiene. El pecado que han cometido. No tiene.
es solo lo que se han robado, que han acabado con las arcas. Yo quisiera poderme asomar en las bóvedas del Banco Central a ver si queda algún lingote de oro allí. No, no queda nada. Yo me imagino que ahí no debe quedar nada, No como queda no lo nada. hay en el Banco Central de Porque Cuba. es que- Y encima de eso, toda la millonada con este negocio del narcotráfico y de quienes están pagando Sí. la subsistencia de esta gente allá, de la propia guerrilla Sí, y valores. del terrorismo. Yo creo que esa gente va a morir en la cárcel y van a conocer el oprobio, la vergüenza, la infamia, la desdicha. Y será de justicia. Sí, totalmente. O sea, absolutamente totalmente. justicia. Yo quiero verlos con mamelucos naranja. Sí. Valores, como irrumpieron los rumanos buscando a los Ceausescu, ¿te acuerdas? Claro, por O supuesto. como los libios hicieron justicia con sus propias manos con Gaddafi. O como los iraquíes acabaron encontrando a Saddam Hussein metido en una cloaca, en un albañal, y lo ahorcaron. Qué lindo sería eso, ¿no? Sí, Sería muy inspirador. Para mí sería un espectáculo poético ese. sí, hay ciertamente algunos límites ahí, porque tú lo sabes igual que yo, como podría de repente haber un desbordamiento y una Bueno, injusticia sí. en medio del camino que siempre podrían ser y Hay que podría generar juzgarlos, hay que injusticia. juzgarlos. Hay que juzgar. Juzgarlos y luego darles la pena correspondiente al daño que han hecho. Porque mira, No, el daño al es final, brutal. al Acabaron final del como día, país. la vida de un individuo, hablábamos del honor. Yo creo que cuando uno ya se aproxima a la muerte, y tú y yo no somos jovencitos, ¿no es cierto, Paciano? Más yo que tú. Uno se hace esta pregunta: ¿sirvió de algo mi vida? ¿Mi vida fue útil? O sea, ¿hice bien o hice mal? ¿Verdad? Qué bella pregunta. Es una Y- pregunta simple. y es- ¿Hice daño a la gente? ¿Hice daño? ¿O mal que mal, mi contribución ínfima, porque siempre es microscópica, fue positiva? ¿Verdad? Y es ahí donde tú puedes sentir la tranquilidad o la satisfacción de poder dormir bien o no. Sí. El momento del balance Sí. de tu vida y de lo que estás Yo haciendo. siento que este programa hace daño, pero les hace daño a mis enemigos, a esos... Entonces es un daño bueno, ¿ves? Claro, y Daño tiene bueno. por otro lado siembras de estímulo, de Y fe, hace de bien a ganas. la gente que está en nuestro campo, en nuestro campamento, en el campamento de la libertad. En cuanto a mis libros y a los tuyos, yo no sé si hacen bien o mal. ¿Qué piensas tú? No, yo creo que los tuyos y los míos, más No, los el tuyos tuyo que más los que míos. mío, el tuyo, que es el manual del orador para persuadir y disipar el miedo. Un gran manual, el de Paciano Padrón. Por supuesto que es una contribución. Es una herramienta además que utilizamos en el trabajo, digamos que diario. Este sábado, por ejemplo, tenemos en Urbe un taller sobre liderazgo y comunicación oral persuasiva. En la Universidad Ahí está, Urbe. Urbe University. ¿A qué hora? Todo el día, 9 de la mañana hasta No, las yo 6 de tengo la que ir a ver a tarde. Cardona, Alejandro Cardona. El sábado que No, viene, quiera creando otro riqueza taller ya que Fernando. tiene que ver con Mieve Escénico, Orlando. en un escenario hermosísimo llamado Ciencia y Arte de la Voz, que es una Ciencia institución. y Arte de la Sí, Voz. una cosa bellísima. Te felicito. Gracias. Yo, por ejemplo, esta novelita que acabo de publicar, Pecho Frío. ¿Tú sabes qué cosa es un pecho frío? Un pecho frío. Sí. Cuéntame. Esa expresión no se usa en venezolano, ¿no es cierto? Pero sí se usa en argentino. El rosarino sabe. En Argentina se usa, en Chile también, en Uruguay también, en Perú también. Pecho frío. Pecho frío es un tipo que es apático, que no es pasional. ¿Tú sabes? Horrible. Horrible, un pecho frío, un futbolista Sin que... sangre, ¿no? Claro, un futbolista que no se entrega completamente, que hace el mínimo esfuerzo para cumplir, un pecho frío. ¿No? Ese es el personaje. Cuéntame de pecho frío. Sí, pero ya te voy a tener que contar el sábado en la universidad. Vale. porque- Pero pecho frío, tiene el pecho frío, pero mira lo que tiene en la entrepierna. Bueno, sí, al sur del ombligo es el trópico. Ahí está en el calor. llamas. Paciano, querido, vamos a dormir bien esta noche porque no le hemos robado a nadie. A nadie, hermano. No le hemos robado. Hemos sido unas personas tranquilas, honorables, un poco aburridas tal vez, pero es lo que somos. Un gran aplauso para Gracias, Paciano Padrón. Gracias, hermano. Regresamos después de la pausa, ya volvemos. Bueno, si hay alguien que tiene las cosas claras en Venezuela siempre es María Corina Machado, ¿ah?
Y en ese sentido nosotros tenemos que, con enorme conciencia del momento que vivimos, desmontar esas matrices falsas, como por ejemplo la primera de que la única manera, o que lo que nosotros estamos demandando es una invasión en Venezuela con una acción militar masiva. Eso es mentira, eso es absolutamente falso. Estamos en el siglo XXI, por Dios. Y estas guerras asimétricas o estos conflictos no convencionales incluyen desde luego el plano económico, el plano diplomático, el plano de policial internacional, el plano judicial y sí, operaciones militares especiales de altas tecnologías. ¿Cuánto te admiro, María Corina? Cuanto más destrucción del Parlamento tiene que tener lugar para que todos los venezolanos asumamos que llegamos a ese límite final y que es una confrontación histórica. La Asamblea Nacional debe retomar la ofensiva, porque al final esto es un conflicto no convencional, una guerra asimétrica en la cual la lucha ocurre en múltiples planos. Bueno, entre tanto va quedando muy poca gasolina en Venezuela, casi toda la que se expendía provenía de los Estados Unidos. El embargo petrolero de facto ha provocado una enorme escasez de gasolina. La poca que hay casi se regala, ¿no? El dinero no vale para mucho hoy día en Venezuela y la hiperinflación y las sanciones de Estados Unidos empeoran las cosas. Durante años el gobierno ha subvencionado la gasolina, lo que hace que apenas cueste nada. El contraste con otros productos cotidianos es fuerte. El petróleo es la base de la economía venezolana y su principal exportación. Pero para refinarlo y convertirlo en gasolina que abastezca a su mercado interno, se necesitan químicos estadounidenses que ya no están disponibles por culpa de las sanciones. Esto ha provocado un desabastecimiento visible y las largas colas en las gasolineras. Esto se va a endurecer, va a recrudecer, y esto era el efecto deseado por el embargo petrolero. Y es bueno que se queden sin gasolina, es bueno, porque entonces los colectivos en la moto no van a tener gasolina tampoco. Y porque no tiene sentido que un caramelito sea más caro que llenar el tanque de gasolina. ¿Cuánto cuesta llenar el tanque de un automóvil en la Venezuela de la hiperinflación? Nada. De hecho, con $1 se puede comprar el contenido de 14.600 camiones. Un caramelo más caro que la gasolina. La gasolina. Esto, la gasolina, el tanque, esto. Esto es basura. ¿Cómo se hizo tan barata? Con una inflación que iba creciendo y un precio de la gasolina que se estancó. La gasolina debería costar mucho más, pero el gobierno la mantiene ese precio para mantener una economía simulada, ficticia, para que el pueblo tenga un bien económico, pero eso afecta a todo el sistema económico, debería ser más caro. En pocas semanas Venezuela se va a quedar casi sin gasolina y eso puede provocar la última gran convulsión social que estamos esperando. Regresamos después de la pausa.